Las personas que tienen problemas psicológicos en muchas ocasiones no son conscientes de ello. Por tanto, resulta importante estar atentos a las siguientes señales. En realidad, no se puede hablar de una mente normal y otra anormal. Si te fijas, lo que en un tiempo y en un lugar es normal, en otra época y otro sitio puede ser considerado patológico. La mente y el comportamiento humano tienen manifestaciones muy variadas, y no porque se salgan de lo común quiere decir que estemos ante alguna suerte de problema. Pese a lo anterior, también es bueno recordar que la mente sí puede presentar problemas o enfermarse. Por ejemplo, este sucede cuando alguien desarrolla ideas o conductas que hacen daño sistemáticamente a sí mismo o a otras personas, o cuando hay una dificultad severa para distinguir los hechos de la fantasía. La gran dificultad reside en que la persona que tiene problemas psicológicos en muchas ocasiones no es consciente de ello. Por lo general se da una relación enfrentada. Cuanto más graves son los problemas, menos conscientes de ello. Se debe a que la dificultad se origina en la mente, y es en esa misma mente la que realiza la evaluación. De ahí que resulte importante estar atentos a los síntomas. Esto se define como rasgos, señales, características de la conducta. No son concluyentes, pero pueden sugerir la existencia de alguna dificultad de la mente. Enseguida te vamos a mostrar 9 de ellos. Tenemos a la percepción y los problemas en la mente. La percepción es la capacidad de captar el mundo con los sentidos, como por ejemplo el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Lo adecuado es que percibas el color, el olor, la forma, etcétera, tal y como son. Pero nuestro sistema perceptivo se especializa en jugarnos también malas pasadas, y no por ello en nuestra mente hay un problema serio. Para determinar si lo es o no lo es, una pista reside en evaluar si estas malas pasadas condicionan nuestra vida, qué grado y si son o no la causa de algún malestar. En ocasiones nuestra mente percibe algo que realmente no está allí. Vemos o escuchamos o sentimos algo inexistente. Se experimenta de forma muy real, aunque no lo sea. Es usual que todos alguna vez tengamos una experiencia alucinatoria. Es común como por ejemplo cuando nos quedamos solos o estamos en una casa antigua. En estas situaciones nuestra mente amplifica la intensidad de cualquier tipo de estímulo. Piensa que el problema aparece cuando esto se convierte en constante y el malestar que produce trasciende lo anecdótico. Otra dificultad que también podemos resaltar sería la organización del pensamiento. Es comprensible que todos tengamos momentos o etapas de dispersión. Vamos de un tema a otro o de una actividad a otra, sin mucho orden. El estrés hace que el caos todavía lo parezca más. Por lo general, la consecuencia es solamente más estrés. El problema aparece cuando esa dispersión se convierte en incoherencia y se mantiene de manera casi constante. Tal incoherencia se refiere a una cierta incapacidad para mantener el hilo de un pensamiento o de una conversación. Se salta de una idea a otra sin nexos aparente entre una y otra. El contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento denota una mente afectada cuando tiene ciertos rasgos. El más notorio de ello es la fijación. Las creencias inflexibles e intensas son por sí misma un problema, por cuando además están alejadas de la realidad. Pueden ser la fuente de una gran angustia. Una cosa es que alguien tenga una convicción absurda, pero logre sortearla. Esto quiere decir que no le provoca un malestar ni intenso, ni continuo, ni frecuente. En ese caso podríamos hablar de una intolerancia, pero si esa creencia fija origina grandes dosis de angustia, podríamos hablar de un problema de otro nivel. El estado de conciencia. En nuestra cotidianidad hay muchos hechos que escapan de la conciencia. Esto es propio de cualquier mente normal. Por ejemplo, ocurre cuando nos levantamos de la silla para hacer algo y apenas estamos de pie, olvidamos o dejamos atrás de forma deliberada nuestras intenciones. Si estas fugas de conciencia son habituales o involucran hechos relevantes, podríamos hablar de que hay un problema en la mente. Si alguien lleva a cabo algo y después no tiene idea de por qué o para qué o cómo lo hizo, entonces tenemos una buena razón para sospechar. Otro rasgo de dificultad de la mente podríamos resaltar lo que es la mente y la atención.
Los problemas de atención tienen que ver con una ausencia o exceso de concentración. Cuando hay ausencia de enfoque, la mente baila de un lado a otro, sin rumbo. Como por ejemplo la persona que es incapaz de seguir una instrucción paso a paso. En cambio, si hay exceso de enfoque, la persona pierde la atención periférica. Esto quiere decir que es incapaz de conectar con el entorno cuando dirige su atención a algo. Obviamente, para que sea un problema de la mente, este síntoma debe ser severo y mantenerse durante el tiempo que estipulen los criterios diagnosticados. Otro rasgo de fallo sería la memoria y el reconocimiento. Los fallos en la memoria y el reconocimiento pueden tener muchas causas. Surgen del estrés, de la fatiga o del exceso de estímulos, entre otros desencadenantes. La memoria humana no es como la de un ordenador. Por ejemplo, piensas que las emociones influyen mucho en la profundidad con la que registramos un hecho o un dato, lo que algunas personas llaman lagunas mentales o amnesias parciales o totales de hechos relevantes constituyen un indicador de que algo pasa en la mente. Son fuentes fundadas de sospechas de olvido recurrente o de incapacidad de recordar hechos en los que se ha estado involucrado. Otro rasgo importante que también debemos resaltar sería el lenguaje y la mente. El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento. Un lenguaje claro habla de una mente clara. Por el contrario, siempre que hay un problema en la mente, se refleja en lenguajes confusos, desorganizados o poco pertinentes. Dentro del campo del lenguaje caben expresiones no estrictamente verbales, como el tono de la voz o la gestualidad. Alguien que no es capaz de sostener la mirada o hacer excesivos movimientos cuando hablan, también puede tener problemas. Recuerda que en este, como los demás síntomas, es necesario que la valoración la haga un profesional. Un octavo problema que también podemos encontrar y mencionar aquí en este video sería sentir apatía. Es cierto que algunos lloran hasta con los comerciales de la televisión. Esto no es preocupante si no está acompañado por un cierto estado de ánimo triste a todo momento. Si las ganas de llorar no se van con el comercial o sin él, es posible que tengas una tristeza que está pasando el límite de lo normal para ti. La tristeza se convierte en una señal de alarma cuando la ocasiona un motivo impreciso. Si has sufrido una pérdida hace más de un año o ya sea 2 años, cuando se ha perdido un hijo, etc. No tendrías que estar triste todo el momento. Si lo estás y alternas ese estado de ánimo con una profunda apatía, es conveniente que consultes con un profesional al respecto. Una falla muy común en la mente, que es muy usual últimamente, ya sean los adultos, sería el dormir mal. Así como los ojos son el espejo del alma, el sueño es el espejo de la mente. Básicamente todas las patologías mentales comienzan con los problemas de sueño. Esto por supuesto no significa que si tienes dificultades para dormir es porque padeces algún tipo de enfermedad mental. En todos los casos, los problemas de sueño son indicadores de que tienes dificultades con tus pensamientos o tus emociones. Si dormir se convierte en un problema crónico o si este síntoma está acompañado por al menos otros 3 signos de problemas que están en esta lista, es posible que sea el momento de pedir ayuda profesional. Existen muchas señales, como por ejemplo la sensación de estar fatigado todo el tiempo, etc. Si además sientes que trabajas mucho, pero que eso no se ve compensado con mayor productividad o crecimiento, seguramente algo anda mal en tu vida. A veces, solucionar eso que te está acercando es más sencillo de lo que podrías imaginar. A veces solo se trata de pedir ayuda en el momento correcto, todo comienza a fluir. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y dejar tu like. Recuerda también en activar la campanita. Así que mis amigos, sin nada más que decirles, nos vemos hasta el próximo video.